Hola, soy Guillermo Barrientos, les doy la bienvenida al canal. En este video vamos a hablar acerca de la iluminación del acuario plantado. Tema que es muy importante para quienes nos dedicamos a esto y sobre el cual siempre hay bastantes dudas. Es un tema que es muy consultado. Tengo que advertir que es un tema que está lleno de terminología técnica, es bastante amplio. Y por lo mismo a veces resulta un poco abrumador para quienes comienzan, pero justamente lo que quiero en este video es aterrizarlo lo más posible a la práctica y no perderme tanto con las definiciones, sino combinarlo también con opiniones personales surgidas de la experiencia iluminando acuarios y transmitir la idea de que realmente no tiene por qué ser algo tan difícil, ¿bien? Lo primero es súper importante tener claro que la iluminación es lo que marca, por así decirlo, la pauta, el ritmo, la velocidad del acuario. Bien, si tienes un acuario muy iluminado, las plantas van a estar más estimuladas en su metabolismo y por lo tanto van a demandar más CO2 y nutrientes, los cuales si se los provees vas a tener plantas que por lo general crecen muy rápido y vas a tener que podar más a menudo, etcétera. De hecho, en el primer apartado en que se diferencian los llamados acuarios de altos requerimientos con los de bajos requerimientos, o high-tech, low-tech, como se les quiera llamar, es justamente la iluminación, en donde en el primer caso, con más luz, vamos a poder mantener especies más exigentes, más demandantes, mientras que en el segundo caso, con menos, vamos a tener que utilizar plantas que sean más adaptables. Una cosa que es importante mencionar es que en cuanto a las cantidades de iluminación, no hay, por así decirlo, recetas de cocina, puesto que depende muchísimo de la selección de plantas que tú tengas y del resultado particular que tú busques con ellas. Y es que tenemos plantas cuyo óptimo se logra con más luz, como es el caso de las plantas de tallo, rojas y las tapizantes. Otras que son muy adaptables, como es el caso de los helechos de Java, las anubias, los musgos. Y otras que incluso parecen disfrutar de poca luz, como es el caso de la Cryptocoryne affinis. Bien. Un tip podría ser el dar en el gusto a la planta más exigente, a la planta más difícil de todas las que tú tengas y que las demás especies simplemente se adapten a eso, ¿ok? Ahora, si hilamos más fino, también pueden entrar en juego algunos otros factores más subjetivos y es que en general con más luz las plantas tienden a desarrollarse rastreras algunas, otras a aplastarse y bueno, en general a expresar tonos más bronceados y más rojos las que tienen ese potencial. Con menos luz las plantas tienden a desarrollarse más erguidas y con mayor propensión al verde, pero ¿qué es lo que queda mejor? Bueno, eso depende mucho de lo que cada uno considere más estético y también de algunos aspectos relativos al diseño del acuario. En algunos casos puede quedar mejor un tipo de crecimiento y en otros casos puede quedar mejor otro tipo de crecimiento. Por lo tanto, uno puede otorgar recomendaciones o guías de referencia en cuanto a las cantidades de iluminación, pero a partir de estas recomendaciones, cada uno tiene que encontrar lo que más le acomode y según lo que uno esté buscando, ¿bien? Y eso es algo que siento que no siempre se dice. Dicho esto, es que voy a tratar de ser lo más escueto posible con algunas definiciones que no podemos eludir cuando hablamos de iluminación. Y es que este es un tema en donde importa calidad y cantidad. Calidad ya que las plantas son particularmente afines a determinadas ondas del espectro lumínico para llevar a cabo la fotosíntesis. Y cantidad ya que aun si proveemos de buena calidad, pero somos tacaños con la cantidad, entonces hay determinados tipos de plantas con las cuales no vamos a obtener el resultado óptimo, ¿ok? Cuando hablamos del espectro lumínico, en el fondo nos estamos refiriendo a la composición de la luz, ¿ok? Y es que la luz blanca, que en realidad es una superposición de todos los colores, si por ejemplo atraviesa un prisma, se va a disgregar en todos sus colores componentes, que serían los del arco iris, ¿ya? Que va del azul al rojo, 400 a 700 nanómetros respectivamente, y dentro de ese rango es que, bueno, nosotros vemos y las plantas fotosintetizan. Pero dentro de este rango las plantas son más sensibles a algunas ondas que a otras, sobre todo el rojo y el azul, en mucho menor medida el verde, y por eso es que siempre nos fijamos en estos gráficos que lo debieran otorgar los fabricantes y cuando no a veces lo encontramos en internet, ¿ok? Y nos permiten saber qué tan buena es para las plantas la luz que estamos utilizando.
Ahora me voy a referir a otros datos de interés con respecto a la calidad lumínica que también nos otorgan los fabricantes. Bien, recordarán cuando iluminábamos con tubos fluorescentes de que estábamos súper pendientes de un numerito que tenía 3 dígitos. Y bueno, el primer dígito de ese numerito correspondía al índice de reproducción cromática o IRC. Esta es una escala que va del 0 al 100 en realidad y que entre más elevado el valor, quiere decir que esta luz más se parece a la luz natural y por lo tanto el objeto que ilumina va a mostrar sus colores de manera más natural. Bien. Por lo tanto, cuando el valor es bajo, se percibe todo más artificial, los colores se distorsionan y cuando el valor es alto, se percibe más real. Y por lo general buscamos, por lo mismo, valores de 8 o 9, que se referían a 80 o 90. Luego los dos dígitos siguientes de este numerito de 3 dígitos se corresponden con los grados Kelvin. Bien, esta es una escala que muy resumidamente nos habla del color de la iluminación, ¿ya? En realidad tiene que ver con el color que asume un cuerpo al ser calentado a una determinada temperatura. Tiene una procedencia como bien curiosa para mí. Pero aterrizándolo al tema de la iluminación, pasa que entre más bajo el valor, valores de por ejemplo 2700, 3000 Kelvin, más anaranjado, más cálido le llaman los fabricantes, y entre más elevado va a ser cada vez más azul, pasando por el blanco, en cuyo caso los fabricantes le llaman frío. Esto lo podemos relacionar en cierta medida con el espectro, ya que entre más bajo los grados Kelvin, mayor es el contenido en rojos y entre más elevado, mayor el contenido en azules. Y desde los 5500 a 7000 Kelvin más o menos es donde esta entrega de rojos y azules está más compensada y es la situación más parecida a la luz del día. Entonces, si bien con este dato de los grados Kelvin no vamos a tener una idea exacta de cuál es el espectro, sí que nos sirve para entender cuál es la relación y también tener una idea aproximada, ¿ok? Poder inferir más o menos cómo podría ser. De todas formas, siempre conviene estar al tanto de los datos que nos otorgan los fabricantes y fijarse en estas curvas y cuando no, buscarlas por internet. Un pequeño paréntesis, y es que vale la pena mencionar de que los fabricantes conscientes de este asunto de las plantas han desarrollado algunas luces específicas que justamente acentúan la emisión en el rojo y el azul, ¿ok? Resultando en luces de color violeta. Algunos recordarán, por ejemplo, el famoso Grolux de Sylvania, y no sé si todavía se conseguirá o estará el Fluora de Osram y bueno, luces parecidas de color violeta. En cuanto a los grados Kelvin son como un caso aparte, ya en realidad van por otra línea y tienen también un IRC muy bajo, ya que bueno, al ser de color violeta efectivamente son bastante, dan un aspecto bastante artificial, ¿ok? De todas maneras tienen un muy buen resultado con las plantas y si es por la estética también se pueden disimular combinando con iluminación tradicional o también incluso se pueden ocupar a propósito para resaltar algunos colores, puesto que efectivamente resaltan los colores rojos de las plantas. Bueno, acá les estoy mostrando el espectro lumínico de iluminación tipo 965, en este caso de la marca Philips en tubo fluorescente, IRC 90, 6500 Kelvin y como pueden ver el espectro bastante balanceado en cuanto a la entrega de rojos y azules, verde incluso. Y bueno, por estas bondades es que estábamos todos detrás de este tubo hace 20 años y cuando lo encontrabas era como oh, increíble, ibas emocionado a comprarlo. O de repente también pasaba que alguien buena onda daba el dato en el foro y todos iban a comprarlo y luego ibas tú y ya no estaba. Así que bien, varios empezamos a buscar alternativas y quizás la mejor de todas fue la iluminación tipo 840. Acá pueden ver el espectro lumínico también con los datos de Philips y si se fijan está un poco desbalanceado, casi el doble de rojo que de azul. Por lo mismo la luz resultante era de color más amarillenta, bien. Pero el resultado con las plantas excelente y a diferencia del caso anterior, esta iluminación era fácil de encontrar en el comercio y a muy buen precio, ¿ok? Entonces, por lo menos en mi caso, después hice muchos acuarios con 840 solo o combinado, pero en muchos casos solo. Esto ya sea en ampolletas ahorradoras, tubos fluorescentes, después ampolletas tipo PLL, tubos T5,
aluros o HQI. En todos estos tipos de sistemas utilicé iluminación tipo 840 con muy buenos resultados y consideraba que el resultado que estaba teniendo no era lo que buscaba y no tenía nada que envidiar a lo que conseguía con otras combinaciones que también había probado. Desde luego acá también hay una cosa que es subjetiva y es que yo de alguna manera me acostumbré a utilizar 840 y me parecía muy agradable y cuando empecé a utilizar los LEDs, que yo partí con los típicos chiros que creo que se hicieron bastante famosos acá en Chile, el color de 8000 Kelvin de estas lámparas LED como que a mí me todavía no me acostumbro. De hecho por eso modifiqué en este acuario algunas de las lámparas con LEDs rojo y azul para como para darle más, no sé, más alegría al tono, ¿ya? Pero insisto, ahí hay una cosa que es subjetiva y donde cada cual tiene que ver lo que más le parece. Ahora bien, ya que menciono los LEDs, ¿son mejores estos últimos que todos los otros sistemas que nombré? Y bueno, en cuanto a la calidad lumínica, claramente no. En todos los sistemas tú tienes buena calidad, hay flora y fauna de calidades en todos los sistemas y también en el LED, ¿ok? En ese sentido, con todos puedes lograr prácticamente lo mismo. Y yo creo que las ventajas del LED tienen, para mí por lo menos, mucho más que ver con la economía de espacio y estética, por lo tanto, ya que como la luz se emite de forma direccional, ya no necesitan de reflectores, ¿ok? Entonces las lámparas son ahora muy delgaditas y eso para mí tiene una importancia en cuanto a la estética externa del conjunto, ¿ya? Eso por una parte. Y por otra parte, sí que hay una mejora en cuanto al rendimiento, en cuanto a la eficiencia, ¿ok? O sea, con una misma cantidad de consumo energético, efectivamente ahora consigues emitir más luz, ¿ya? Y tiene también que ver con esto de que ya no se requiere reflector, ¿ok? Que con los sistemas antiguos sí había un tema con la geometría de la emisión lumínica, en donde cada tipo de fuente tenía más o menos pérdidas según su propia geometría, ¿ya? Por ejemplo, en el tubo fluorescente la luz se emite a lo largo de todo el cilindro que es el tubo, ¿ya? Y por lo tanto hay una cara que apunta hacia el acuario y otra cara que apunta hacia arriba y por lo tanto se requiere ojalá algún tipo de reflexión para no perder esa luz, ¿ya? En este esquema que les estoy mostrando también se ve una ampolleta de estas aluro metálico o HQI, en donde la emisión es multidireccional a partir del punto correspondiente al centro exacto de la ampolleta, ¿ok? Bien, para no extenderme tanto sobre los distintos sistemas de iluminación, pasamos ahora al tema de las cantidades, ¿ya? ¿Cuánta luz agregar al acuario? Aunque como les dije al inicio no hay recetas de cocina porque depende de muchos factores. Pero bueno, muchos sabrán que en el pasado se hablaba de los watts por litro, ¿ya? El famoso watt por litro. Bueno, eh, yo creo que eso tiene su origen en que coincidía, o sea, era una coincidencia que con el rendimiento particular de los tubos fluorescentes, más o menos resultaba que con 1 watt por litro estaban contentas todas las plantas exigentes y con 0,5 watts por litro las plantas adaptables. Bien, ya. Ahora, estamos claros en que no es una medida que tenga nada que ver con la fotosíntesis, ni con las plantas, ni con la luz, ni con nada, sino que es solamente de consumo, en el fondo la energía que tú consumes para producir la luz y por lo tanto lo que te cobra la compañía, ¿ok? Así que eh, muchos lo desechan. Ahora, si uno habla de watts por litro, no, eso ya no se usa y como que no sigas hablando porque eso ya no se usa. Y mi opinión personal es que depende de cómo uno use los datos, ¿ya? O sea, yo le doy un uso y es que me autoimpongo no pasarme del watt por litro, ya que si me paso el watt por litro para lograr un resultado que busco, quiere decir que, bueno, estoy malgastando energía, estoy botando la plata y quizá el sistema hipotético del que estoy hablando tiene que ser muy malo para no lograr buen resultado antes del watt por litro, ¿ok? Así que ese es el uso particular que yo le doy y siento que desde ese punto de vista claramente sirve, todos los datos sirven, ¿ya? Luego tenemos los lúmenes, ¿ok? Bueno, el lumen ya es una unidad que tiene más sentido desde el punto de vista de la luz porque efectivamente es un flujo luminoso por segundo y un numerito donde el fabricante te dice cuánta luz, ¿ya? Entonces,
bien y varios lo utilizan y realmente no le veo mayor problema, ya voy a explicar por qué. Pero ¿tiene algunos bemoles? Sí, los tiene. Y es que un lumen de un sistema no es lo mismo que un lumen de otro sistema, aunque la calidad lumínica sea la misma, porque de partida la geometría de emisión de un sistema y otro no es la misma. Si tienes una ampolleta 840 y un tubo 840, el fabricante dice 1000 lumen, en realidad de esos 1000 lumen la pérdida de uno y otro va a ser distinta solamente por conceptos geométricos. Entonces, ojo con comparar, sumar u homologar el dato del lumen tratándose de fuentes distintas, aunque la calidad sea la misma, puesto que va a haber que asumir un cierto margen de error. Por otra parte, el lumen es un dato que no nos dice nada de la calidad lumínica desde el punto de vista de las plantas, ¿ok? Sino que está más bien pensado para nosotros. Entonces, basándose en esto, es que muchos dicen que el lumen no sirve, que no sirve para nada, no lo podemos usar y etcétera, ¿ok? Pero mi opinión al respecto es que, como en el caso anterior de los watts, si tú sabes cómo usar los datos, independiente si tienen o no sentido, pero si sabes cómo usarlo, en realidad puedes usar cualquier cosa. Me explico. Si de antemano sabes que la iluminación que escogiste tiene una buena calidad, ¿ya? Por lo otro que comentábamos, la composición espectral, etcétera. Entonces puedes tranquilamente usar el lumen como simplemente como un dato de referencia para establecer relaciones de lumen-litro y reproducir una misma relación que ya sepas que te ha otorgado un buen resultado o que a otras personas le otorga un buen resultado. Puedes reproducir esa misma relación y si la calidad lumínica es la misma y el sistema es el mismo, vas a tener más o menos el mismo resultado asociado a esa misma relación, ¿ok? Si cambias de sistema, bueno, va a haber que asumir algún margen de error, por lo que comentaba, pero ciertamente es un dato que se puede utilizar, ¿bien? Y finalmente tenemos el PAR, ¿ok? O radiación fotosintéticamente activa. Este dato sí que es el más serio, ya el que tiene más sentido, puesto que efectivamente refiere al fenómeno de la fotorrecepción desde el punto de vista de las plantas, ¿ok? Habla de un flujo en realidad habla de una cantidad de fotones, pero emitidos en el rango de las ondas que sí le importa a las plantas. Entonces, la totalidad del numerito, si es que lo consigue, la totalidad del numerito efectivamente es el que produce fotosíntesis, ¿bien? Entonces, ¿es el dato que todos debiéramos usar? Sí, pero ¿tiene sus bemoles? Sí, los tiene. Al final nada es perfecto. Y es que no es un dato que normalmente hayan dado los fabricantes, puesto que tampoco es un dato que sea muy comercial, ¿ok? O sea, por lo menos en el caso de iluminación no específica para acuarios plantados, pero que como hemos visto sabemos que sirve para las plantas. No creo que a los fabricantes se les haya pasado por la cabeza el que tenían que preocuparse por ese dato, ni que quienes compraban sus productos estaban cultivando plantas, ¿ok? Ahora bien, tampoco vi ese dato en iluminación más específica. No sé si, no estoy seguro si ahora está apareciendo en algunas lámparas específicas. Pero bueno, les voy a dejar en la descripción de este video un link de un artículo que es muy interesante, de una página que además es muy confiable, en donde aparecen valores par para distintos tipos de resultados, medidos con un aparatito y todo, para que lo revisen, ¿ok? Por mi parte no les podría hablar desde mi experiencia con el par. Normalmente yo utilizaba y uso los datos a los cuales tengo fácil acceso por parte de los fabricantes. Me fijo en los lúmenes, me fijo en los watts, ¿ok? No es pecado usar esos datos si se utilizan con los criterios que comentaba anteriormente. Y bueno, en el fondo para mí todo este asunto ha sido relacionar un numerito con un resultado concreto, ¿ok? Eso es todo. Entonces, cuando planifico la iluminación de un nuevo proyecto, en el fondo lo que hago es que tiendo a reproducir relaciones lumen-litro de experiencias pasadas favorables y tratando de nunca superar el watt por litro. Generalmente nunca es necesario superar el watt por litro, ¿ok? Y bueno, tampoco me hago problema con el tema de los litros reales, descontando el hardscape ni nada de eso. O sea, me fijo en las medidas brutas de la caja de vidrio, ¿ya? Es importante decir que hay algunos factores que de todas maneras relativizan todo cálculo mental que uno haga. Por ejemplo, la altura. Si tengo más altura, por ejemplo 60 centímetros, obviamente tengo que añadir un poco más de luz que lo que tendría que añadir si fuesen solo 30 o 40, ¿ok?
Para finalizar, un ejercicio que es bien útil es simplemente ver casos de acuarios donde hubo un buen resultado y saber cuál fue la iluminación que se utilizó como para tener una referencia. Bien, así que a continuación, a modo de ejemplo, les voy a mostrar distintos casos con experiencias pasadas y voy a comentar brevemente cuál fue la iluminación empleada para la obtención de cada resultado. Bien, este acuario de unos 17 años atrás, lamentablemente no tengo la foto frontal completa, este es un fragmento, pero ahí se puede ver lo que se obtuvo con 5 tubos fluorescentes de 18 watts en 133 litros, ¿ok? Entonces un acuario de iluminación moderada, tapado, en donde la cara interna de la tapa estaba forrada con papel aluminio como elemento reflectante, ¿ok? Básicamente era de plantas adaptables, se puede ver ahí algunos criptocorines, helechos de Java, entonces para esas plantas no se requería mucho más. Y también atrás se puede ver cómo las Ludwigia repens están con sus puntas bronceadas, ¿ok? Acá a la misma caja le sumé un tubo, ya tenía 6 tubos y una relación de 57 lumen litro, 0,8 watts por litro, ya era un poco más. Y por lo mismo, como pueden ver, tenía plantas más exigentes. Ya se aprecia un prado de Hemianthus calichitroides en muy buen estado. Y yo creo que la planta más exigente de toda esa selección era la Rotala wallichii, que se puede ver atrás, con la cual también se obtuvo un resultado bastante satisfactorio. Bien. Vale la pena compartir también lo que se obtuvo con ampolletas ahorradoras, en este caso dos ahorradoras de 20 watts para 37,5 litros. Eso sí, no estaba justamente ahorrando energía, ya que me pasé un poquitito del watt por litro. Pero bueno, ese era el resultado. En general eran plantas todas de cierta exigencia. Y como dato curioso, ese acuario además era con CO2 casero, así que tenía su mérito. Acá rápidamente otro montaje en la misma caja, misma iluminación, con también plantas de cierta exigencia. Lamentablemente no tengo la imagen frontal de ese acuario, pero se puede apreciar el estado en que estaban esas plantas con esa luz. Bien, a continuación, varios ejemplos que se hicieron en un acuario de 50 por 30 por 30 centímetros, 45 litros, iluminado con un PLL de 36 watts tipo 840. ¿Ok? El primero de especies recolectadas, luego vienen otros con césped de Hemianthus calichitroides, también se pudo ver la Rotala wallichii con un muy buen resultado. Todo esto con 64 lumen litro y 0,8 watts por litro. En realidad es bastante iluminación, además son solamente 30 centímetros de alto. Ahora pasamos a un ejemplo con aluros metálicos. En este acuario de 223 litros con tan solo dos focos de 70 watts se obtuvo este resultado, lo cual pienso que es un muy buen rendimiento, puesto que eran solo 0,6 watts por litro, ¿ok? Contrario a lo que se dice que estos aparatos derrochan mucha energía, etcétera, me parece un buen rendimiento. Un detalle, me da la impresión de que el mercado desaprovechó los de 70 watts. Yo prefería distribuir dos de 70 en vez de uno de 150, ya que además de que ahorrabas 10 watts, tenías el truco de intersección de haces lumínicos en el centro provenientes de foco y foco, ¿ok? Otro punto es que con este aparato, debido al patrón de emisión lumínica que tienen, se logra un efecto de ondas en el agua y sombras muy natural. Así que bien, fue una muy buena experiencia. Toca ahora un ejemplo con T5. En este acuario de 230 litros tan solo se utilizaron 4 T5 de 39 watts. Se fijan cómo en el primero que vimos con tubos T8 de los fluorescentes comunes tenía que usar 6 y ahora solamente 4, con un muy buen rendimiento y un muy buen resultado, ya 0,6 0,67 watts por litro, 54 lumen litro y un muy buen colorido en las plantas exigentes, ¿ya? El T5 es un sistema que todavía muchos acuaristas y aquascapers experimentados siguen utilizando, y ciertamente es un excelente sistema. De hecho, acá la lámpara que yo utilizaba ni siquiera tenía muy buen sistema de reflexión, sino que era una especie como de latón con algunas curvas, pero no tenía mucha forma y ciertamente se podía optimizar mucho más. Otro punto bueno del T5 es que los tubos mismos eran mucho más delgaditos que los comunes,
Y además, por ejemplo, esos de 39 watts medían 85 centímetros, mientras que en los comunes el de 36 watts medía 120 centímetros. Entonces hay un tema de economía de espacio interesante también. Bien, toca el turno de los LED. En este acuario de 300 litros se utilizaron tres lámparas de la marca Chihiros de 65 watts y 120 centímetros cada una, ¿ok? Eran las típicas de 8000 Kelvin. Y acá se puede ver el tema del buen rendimiento que tienen los LED, puesto que para solo 0.65 watts por litro está obteniendo 97 lumen litro, ¿ya? Lo cual es bastante iluminación. Y bueno, todas las plantas con una muy buena respuesta, ¿ya? Bien, este es el pequeño acuario de 73,5 litros que tengo en el balcón, en donde por su ubicación exterior recibe muchísima luz ambiental, ¿ok? Solar en mayor o menor medida, dependiendo de la época del año. Y bueno, además tiene una lámpara LED RGB de 45 watts. Este caso sirve también para desmitificar ese temor que hay con el sol y las algas y los problemas, y es que en realidad se trata de un acuario que está muy iluminado con todo lo que ello conlleva, ¿ok? Pero no es que de por sí el sol te genere algas, sino que es un acuario muy estimulado en su metabolismo y que por lo tanto tiene que ser compensado en sus demandas con la debida nutrición, CO2 y salud de las plantas. Bueno, finalmente el montaje actual de mi 300 litros, en donde si antes usaba tres lámparas de 65 watts, ahora uso cuatro lámparas de 65 watts y 120 centímetros, ¿ok? De las mismas Chiros, con lo cual es mucha luz. Pero sin embargo, muy buen rendimiento, 0.8 watts por litro y 129 lumen litro. Pero eso solamente durante el apogeo, y es que de las 8 horas de fotoperiodo tengo un amanecer con solamente dos lámparas, luego un apogeo corto de 4 horas con las cuatro lámparas funcionando y luego un atardecer también con dos lámparas, ¿ok? Siendo este el resultado. Así que, bueno, hasta aquí hemos llegado con este video. Espero que hayan quedado claros los conceptos. Si les gustó, denle like, compartan y suscríbanse al canal. Chau.